En este vídeo iniciaremos un nuevo proyecto y veremos diferentes características y propiedades. Para crear un nuevo proyecto, en la pestaña Archivo, opción Nuevo, y haremos clic en la viñeta Proyecto en blanco. También podemos utilizar el atajo de teclado Control N, pero no podemos tener activa la pestaña Archivo. Seleccionamos la pestaña Proyecto y haremos clic en el botón Información del proyecto del grupo Propiedades. Rellenaremos el campo Fecha de comienzo si deseamos programar nuestro proyecto a partir de la fecha de inicio de la planificación. Por ejemplo, el 1 del 5 del 2022. Y haremos clic en el botón Aceptar. Cuando tengamos que guardar nuestro proyecto, como los proyectos, al igual que cualquier otro fichero en informática, si no se ha guardado todavía, si hay algún fallo en el ordenador o se apaga el ordenador, perderemos los cambios introducidos. Luego, en el menú Archivo, tendremos la opción de guardar o guardar como. También tenemos el famoso disquete en la barra de herramientas de acceso rápido. De manera predeterminada, el tipo de archivo que se propone tiene la extensión MPP. Cuando le damos al botón de guardar, tiene extensión MPP. Si queremos guardar, por ejemplo, este documento como nuestro primer proyecto, en este PC, lo grabaremos en una carpeta y le vamos a llamar, lo voy a guardar en la carpeta donde estamos realizando los cursos de vídeos de Project. Por defecto lo llama proyecto con un contador y su extensión MPP. Le vamos a llamar Comercial Juguetes. Comercial Juguetes. Y guardaremos. Si queremos modificar el tipo de archivo propuesto, en Archivo, Guardar como, se puede guardar con diferentes extensiones, diferentes tipos de archivo, por ejemplo, una plantilla, que veremos a continuación. Pero también se puede guardar como PDF, que sería la opción de exportar. Entre otras alternativas, por ejemplo, exportar por CSV, que es un delimitado por comas. Si tuviéramos que abrir un archivo de proyecto, en la pestaña Archivo, haríamos un clic en Abrir y localizaríamos nuestro proyecto, por ejemplo, en este PC. La zona de recientes nos va a mostrar una lista de las carpetas utilizadas recientemente. Por defecto, en recientes solo son visibles las carpetas de documentos y las de escritorio. Para utilizar la lista de archivos recientemente utilizados, en la pestaña de Abrir, de la pestaña Archivo, en la opción de Abrir la pestaña Archivo, o utilizando el atajo de teclado Control A, haremos un clic en la opción de Recientes. De manera predeterminada, los últimos 25 archivos utilizados aparecen en la lista. Si la lista está llena, 25 archivos por defecto, cada vez que abro un archivo, desaparece el último archivo de esta lista para dejar en su lugar el archivo que acaba de abrir y se coloca el primero. Y para conservar, para anclar un archivo de la lista de los recientes, marcaremos el archivo en cuestión y a continuación haremos un clic en el símbolo de la chincheta para anclarlo a la lista. De esa manera, ese archivo no va a ser desplazado en el momento en que tengamos que abrir nuevos archivos que los hemos realizado recientemente. Para desanclarlo, al final haríamos lo mismo con un clic en la chincheta
para desanclarla. Podemos limitar el acceso a un archivo de proyecto. Luego el documento que ya tenemos abierto, en guardar como, hay una opción, por ejemplo, de este PC lo vamos a intentar guardar otra vez. Hay una opción en el menú de herramientas, en la zona inferior, opciones generales, donde vamos a poner una contraseña de apertura o una contraseña de escritura. Las personas que conozcan la contraseña podrán abrir el archivo, pero solamente de lectura. Lo cual tendremos estas contraseñas para impedir a un usuario no autorizado modificar el contenido del proyecto. Se recomienda guardar como de solo lectura para que implique la visualización, implica la visualización de un mensaje recomendando a los usuarios abrir el proyecto solamente para lectura. Pero es un paso, no es obligatorio, simplemente es un mensaje de advertencia para indicar que es una recomendación que queremos guardar el archivo solamente para lectura. Si tenemos unas contraseñas, nos volverá a pedir una confirmación de las contraseñas y guardaríamos el archivo. También tenemos la posibilidad de establecer preferencias de guardado del archivo. Luego en la pestaña Archivo, en Opciones, en la categoría Guardar, podemos seleccionar el tipo de archivo que deseamos utilizar de manera predeterminada cuando lo guardemos. Y por defecto tiene la extensión MPP. Para modificar la carpeta por defecto, también podremos utilizar la ubicación predeterminada de archivos. Y para guardar automáticamente cada X minutos, podremos activar autoguardar cada X minutos para que regularmente nos grabe el documento, evitando alguna pérdida de información. También podremos crear plantillas de proyecto, porque una plantilla se utiliza cuando existan varios proyectos que, por ejemplo, necesiten pues una estructura de tareas semejante, elementos como calendarios, informes, etc., un conjunto de recursos semejantes. Para ello, crearemos un proyecto con todos esos elementos comunes que iremos viendo poco a poco, calendarios, tareas, recursos, y en la pestaña Archivo, en la opción Exportar, guardaremos el proyecto como archivo y seleccionaríamos plantilla del proyecto, plantilla de proyecto, en la zona de guardar proyecto como tipo. Por defecto, en la instalación de Project no crea, como en otros productos de Office, la carpeta de plantillas personalizadas de Office, sino que directamente la sitúa en la carpeta documentos. Luego tendríamos que crear una carpeta donde podríamos poner, por ejemplo, mis plantillas, y ahí podríamos grabar todas las de este programa, de este Project, para luego utilizarlas. Y la extensión que se utiliza para crear plantillas es MPT, que luego cuando hagamos un doble clic en esa plantilla de esa carpeta que la tenemos controlada, automáticamente nos creará un proyecto basado en esa plantilla. Con lo cual también tenemos en Project la creación de plantillas que es exactamente igual que otros entornos de Office. Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera. También se puede utilizar plantillas desde office.com, con lo cual tenemos que disponer de una conexión a Internet. Si tuviéramos que crear un documento nuevo desde una plantilla corporativa, pues de una manera, en nuevo, en vez de darle a la opción proyecto en blanco, tenemos unas cuantas plantillas organizadas por categorías para, si tuviéramos que hacer un documento basado en esas plantillas,
pues que podamos utilizarlas. Además, que se pueden buscar plantillas en línea en la página web de Microsoft. También, como característica curiosa, se puede enviar el proyecto por email a otra persona. En archivo, en el backstage, en el menú principal en archivo, en compartir, en la opción correo electrónico, le indicaríamos enviar como datos adjuntos. Luego activaría el programa que tengamos de correo con el usuario y el D estaría resuelto porque es nuestra cuenta de correo la predeterminada y es un correo que tendríamos que enviar a destinatarios y el fichero adjunto iría el que estamos realizando en este momento. También se pueden guardar proyectos en la nube de Microsoft, que es OneDrive, que es un servicio gratuito ofrecido por Microsoft. Luego, el proyecto que tenemos que guardar en OneDrive, en archivo, guardar como, también tenemos la alternativa de guardarla en OneDrive, que si no hemos iniciado sesión en OneDrive, pues nos pedirá el usuario y la contraseña de la cuenta que tenemos asociada a OneDrive. Y sincronizar con SharePoint nos permite sincronizar nuestro proyecto con el servidor SharePoint que tengamos instalado. Bueno, pues hasta aquí la unidad iniciar el proyecto.